Yo creo que el sucesor, yo ahora mismo, se ha hablado mucho de muchos Sí, claro. sucesores de Putin. Yo creo que hay una persona que es poco conocida, que es Duymin, que fue gobernador de una de las oblas, que es teniente general, y yo creo que tiene muchas posibilidades porque es militar, viene también de la inteligencia, es más joven, Es mucho más joven, sí. tiene 50 y pocos años, Exacto. Y y él lo está promoviendo, ¿no? Le está dando mucho lugar. es que como gobernador tuvo una actuación muy buena, y es claro, eso le da experiencia de gobierno. Además viene de donde viene, como digo, militar, teniente general. Y ahora ya está en el equipo de asesores directos y personales de Putin. O sea, es decir, una de las personas que tiene, digamos, muchas papeletas de poder ser la persona que en el momento determinado le sustituya. ¿Cómo se llama la región que te la acuerdas? Está ahí cerca de Moscú, ¿verdad? Yo creo que era Tula, Tula, pero no, exactamente, sí. 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 Sí, sí, es esa, sí, 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 exactamente, sí, sí, sí. Bueno, habrá que ver, y en el caso de China, meritocracia pura, es decir, allí no se llega por dinero, ¿eh? No, no, es más, el que se mancha mucho con el dinero suele acabar mal. Mal. Sí. El que Sí, suele hacer juegos raros con el dinero y se ha enriquecido de forma ilícita suele acabar mal, sí. bastante mal. Y más con Xi Jinping, ¿no? Antes Sí, sí. había un poquito más de tolerancia. Querido amigo, pero hablábamos de Rusia, mencionabas Rusia. Cuéntanos qué pasó. Tropas rusas llegaron por la retaguardia de los ucranianos, caminaron 12 kilómetros por adentro de un tubo que se usaba como gasoducto, Claro, obviamente es que desafectado, sí, ¿no? sí, es ¿Qué que, pasó? claro, había uno de los gasoductos que llegaban a Ucrania y pasaban de Ucrania hacia la Unión Europea, que era el gasoducto de Suzda, que es la ciudad esa, la única ciudad pequeñita, pero es una poblacioncita, que está ahí en ese trozo de Kursk donde entraron fuerzas ucranianas. Y de ahí salía, ahí hay un nudo gasífero, un nudo, y de ahí salía un oleoducto. Y bueno, yo no sé, es decir, a mí, yo creo que el mando ucraniano o ya la oficialidad está muy desgastada, posiblemente porque ya no haya oficialidad con suficiente experiencia y conocimiento, o yo creo que deben estar ya a la desesperada. ¿Por qué? Porque la operación ha sido que todo un grupo de combate ruso se metió en un tubo, en este gasoducto, de 1,4 metros de diámetro aproximadamente, y recorrieron 14 kilómetros en el tubo para salir por la retaguardia del enemigo en la ciudad de Suza. Claro, pero es que esta operación ya la habían realizado antes, en otro lugar del frente. Ah, eso no lo sabía. Sí, 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 creo que fue en Artemox, pero tendría que consultarla. Pero vamos, que ya había sido realizada anteriormente, ¿no? Con lo cual, hombre, si yo tengo que llevar a cabo la defensa de una población, de una zona del frente, y sé que hay un oleoducto, o sea, un gasoducto, que hay un tubo ahí, hombre, lo menos tenerlo vigilado. Lo menos tenerlo vigilado. Posiblemente, a lo mejor, como precaución, había que haberlo volado. Es decir, pues no han hecho nada de eso. Y entonces, bueno, pues la operación se inicia con una ofensiva por los flancos en la región de Sumy, que da a Kursk, Sí. con lo cual se cortan las carreteras que sirven que llevan la logística ucraniana a sus tropas. Imagínate, agua, medicinas, alimentos, munición, armas, la propia rotación de los grupos de combate. Entonces, es decir, son dos carreteras, realmente es una carretera y una especie de camino, una carretería pequeña, ¿no? Las dos quedan bajo control del fuego ruso, con lo cual, de alguna forma, ya toda esa zona de Kursk va a quedar como un auténtico cerco, un caldero, y una vez que está esto realizado, se hace esta operación del gasoducto y simultáneamente comienza la preparación artillera y el lanzamiento de una ofensiva por todo el frente de Kursk. Y bueno, pues la situación ahora mismo es bastante delicada como que podemos decir que estamos en la fase final de la batalla de Kursk, donde los ucranianos se han dejado 65.000 bajas.
no todos muertos, están los No, heridos, no. los desaparecidos, 65.000 bajas. Pero claro, y ahora mismo están cercadas aproximadamente, según las fuentes, entre 6.000 y 10.000 soldados ucranianos, algunas de las unidades todavía más operativas, que intentan huir por carreteras y por caminos y demás, y claro, lógicamente están siendo masacrados por la artillería, por los drones y demás. Es decir, hay imágenes de una columna que se dirigía para intentar salir. Cuando llegan se encuentran que el puente por lo que pasa la carretera ha sido bombardeado, ya no puede ir. Claro, la columna se para y en ese momento fuego de artillería hasta caer. Toda la columna ha caído. Toda la columna. Están las imágenes. Además las ha suministrado directamente el Ministerio de Defensa ruso. Entonces, bueno, pues ya te puedes imaginar en qué va a acabar esto. Hay unidades y mucha gente que se está rindiendo, lógicamente. Otros están abandonando y retirándose sin recibir la orden de retirada. Que nunca llegó la orden de retirada, ¿no? Nunca llegó, no, o sea, como siempre. Y entonces, bueno, pues un Hasta el desplome, último ucraniano. claro, un desplome que, bueno, vamos a ver, pero muy posiblemente en 1 o 2 semanas es posible que ya esté acabado todo el asunto Kursk. Y no solamente que esté acabado el asunto Kursk, sino que las tropas rusas estarán avanzando por la región de Sumy. O sea, que decir, esto es un golpe importante porque podría, claro, es decir, recordemos que siempre decían, no, decía Zelensky, además lo de Kursk, ha sido una gran victoria porque eso lo podremos cambiar por territorio ucraniano. Sí, sí, esa es la apuesta, ¿no? La apuesta me parece a mí que va a quedar en nada. Y luego, además, bueno, pues con algunas noticias preocupantes que llegan, pues han encontrado fosas comunes donde esta gente ha asesinado a civiles en la parte norte de ese trocito de Kursk, de la cual, vamos, ellos llegaron a ocupar 1.200 kilómetros cuadrados. Ahora mismo yo creo que quedarán unos 200, 250, y ya, claro, es la fase final ya de la batalla, donde si es imposible que lleguen municiones, avituallamientos, comida, agua, es decir, los rusos han notado una caída en la capacidad artillera ucraniana, eso significa falta de municiones, y también han notado cómo hay una mucha menor utilización de drones, por lo cual es factible que también se estén empezando a quedar, porque claro, es lógico, si es que decirle, esto a medida que vaya pasando el tiempo, pues va a ir ocurriendo más a menudo. Ahora, perdona, Juan Antonio, y No, allí Ucrania había desplazado a sus mejores tropas, ¿no? A sus mejores. hay Las unidades. había quitado del Sí, frente dentro de Ucrania para claro. allí. A ver, ¿qué es lo que pasa aquí? Es decir, ¿por qué se ha podido hacer esto de una forma tan veloz? Es decir, tan rápida, ¿no? Es decir, ten en cuenta que ahí se llevan muchos meses luchando, ¿eh? Sí. ¿Por qué se puede hacer tan rápido? Pues porque el ejército ucraniano ya carece de reservas suficientes. Entonces, ellos están intentando detener, de alguna forma, con pequeñas contraofensivas, intentan detener el avance ruso en Torés o en Pokrovsk, ¿cómo? Llevando reservas. Pero claro, si llevas las reservas que tienes ahí, se produce lo de Kursk y no tienes reservas para llevar. Y si llevas las reservas a Kursk, pues no tienes reservas con las que sostener el frente en Pokrovsk o en Turest o en Seversk. Es decir, al final se va produciendo lo que vamos, los analistas militares más versados van viendo. Es decir, que es que hay un momento en el que no va a poder continuar. Va a carecer de reservas, va a Bueno, carecer pero esa no es la estrategia que está sí, siguiendo la Rusia, doctrina, desgaste. claro, pero el propio ejército ucraniano tiene que saberlo, que esa es la estrategia. ¿Vale? Si lo sabemos nosotros aquí, ¿cómo no lo van a saber ellos? Que además han sido formados, algunos de ellos, como el propio jefe de Estado Mayor del Ejército, ha sido formado en Rusia, con lo cual saben perfectamente la doctrina militar que se está utilizando. ¿Qué es lo que pasa? Pues que seguramente un militar ucraniano que tuviera potestad de verdad para decidir en función de cuestiones militares, ordenaría una retirada hacia una línea que pudiera ser defendible de verdad. Pero es que eso significaría a lo mejor ceder cientos de kilómetros al ejército ruso. Y eso políticamente no lo puede aguantar el régimen de Zelensky.
con lo cual no se va a hacer. Pero entonces vuelvo a la pregunta que te hice hace una semana y que me diste una respuesta totalmente lógica. ¿Por qué Zelensky cuando Trump le tendió la mano, le dijo, mira, esta es una opción, no es linda, pero es la mejor que tienes, porque vas a seguir perdiendo hombres, vas a seguir perdiendo territorio, tú estás desprestigiado? ¿Por qué no la cogió esa opción? Porque Zelensky no es una persona, o sea, él no es libre de decidir. ¿Y quiénes lo Zelensky, dominan? es decir, lo domina. Claro, Zelensky ha sido un hombre de Londres desde el comienzo de la guerra. Es un hombre que dirigen desde iba a decir el gobierno británico, realmente desde el Estado profundo británico, la City, y la monarquía, etc. Es un hombre que está ahí puesto y sostenido. Sí. Entonces, y bueno, y como ahora hay esa interrelación de Londres con Bruselas, Sí. alguno ha hablado incluso de que de facto se ha anulado el Brexit por esa Sí. interrelación que existe en estos momentos. Bueno, pues Zelensky va a hacer lo que le digan quien le manda. Además, pensando que efectivamente piensa que Europa puede sostenerle y que le va a sostener en el tiempo. No se da cuenta de que eso es un error fatal, fatal, ¿no? Y entonces, claro, esto le lleva, porque como los que dominan en Londres y en Bruselas son precisamente esas élites financieras, que ahora no se llevan bien con una administración norteamericana que se sostiene en los oligopolios industriales, pues entonces Zelensky hace lo que le mandan, queda mal, él mismo se desfonda, es decir, no puede, no tiene autonomía, no tiene soberanía para decidir firmar o no firmar ese acuerdo y llegamos a lo que tenemos ahora, que no sé lo que van a hacer, porque claro, Trump ya ha aumentado la apuesta. Ahora ya no se trata solamente de firmar el acuerdo de las tierras raras y las Los infraestructuras. minerales y más. Sí. Ahora ya le pide que además, él tiene que declarar un alto el fuego unilateral. Entonces, Sí. claro, que es justo lo que no quieren Rusia. en Europa ni en Londres, claro. Claro, ¿y qué quieren? ¿Qué quiere Londres? Porque es muy fácil decir, sigan luchando, pero es bravo, ¿no? Cuando ya no tenés más, no tienes más combatientes, no tienes más infraestructura, Estados Unidos te corta la ayuda militar. Creo que Starlink sigue todavía funcionando, pero Sí, Starlink sí que funciona, pero Starlink sirve para las cuestiones tácticas. Aquí lo que tiene un carácter estratégico es la dirección satelital por GPS de misiles y sistemas de largo alcance, ¿no? Y de guerra electrónica, ¿no? Eso es lo fundamental. Es decir, entonces, bueno, yo creo que aquí estas élites, las élites europeas, o globalistas, también con Canadá, recordemos esto, pues yo digo que con Canadá va a haber fricciones. Yo creo que ellos han estado jugando a ver cómo convencían a Trump de que le dieran garantías de seguridad. Porque si le dieran garantías de seguridad, esta gente te manda allí tropas, montan un bochinche con los rusos, se sienten atacados y entonces le exigirían a Estados Unidos a garantías de seguridad que significaría entrar en la guerra. Y eso es lo que no quiere Trump, claro. que Trump y J.D. Vance se dieron cuenta. No, hombre, vamos, es decir, a ver, claro, seguro que además tenía mucha más información de la que tenemos tú y yo para darse cuenta de cuál era la jugarreta, ¿no? De cuál era la jugarreta. Entonces, además se convirtió en torpeza porque Zelensky se reunió con algunos congresistas antes de la reunión en la Casa Blanca, con lo cual ya estás dejando en evidencia que tú tienes otro plan, no simplemente ir a la Casa Blanca, abrazar a Trump, firmar, y todos están ahí, e irme. No, tú tú obedeces a otras instrucciones. Y eso, claro, es decir, lógicamente, Zelensky es una persona que debe estar muy vigilada por servicios de inteligencia a todos lados. Claro. Bueno, desde ya, claro, desde ya. Claro, y entonces, que esto es lo que pretenden. ¿Qué ocurre? Que Estados Unidos, que la administración Trump no da esa garantía de seguridad.
Con lo cual, bueno, pues Macron lanzó las patas al vuelo con su famoso discurso patético, de la reunión de Londres, como se suele decir, ¿no? La montaña parió un ratón, es decir, no salió nada. Luego hubo la reunión del Consejo de Europa, donde lo único que se habló es de gastarse 800.000 millones de euros y seguir ayudando a Ucrania, pero claro, es decir, esto al final suena a mucha palabrería, pero los días pasan, el ejército ruso sigue avanzando, se siguen esperando las conversaciones entre Washington y Moscú, y al final yo mucho me temo que estas élites europeas, ahora las políticas incapaces, no tendrán más remedio que aceptar lo que diga Washington, porque dependen de ellos. Ahora, mientras tanto, el ejército ruso, hasta la propia Kiev, Y eso es casi todos los días. Odessa, exacto. ¿Y esto cómo entonces? Porque allí hay seres humanos, allí, debajo de esas bombas, ¿no? Sí, no, pero tú observa que siempre los bombardeos generalmente suelen ser de madrugada, porque lo que se bombardean son instalaciones industriales, instalaciones críticas de transporte y demás. Es evidente que cuando se bombardean acuartelamientos o hoteles donde hay asesores de la OTAN, ¿no? Es decir, eso sí. Sí, el otro día fueron 28 Es decir, franceses. son objetivos militares absolutamente legítimos. Pero generalmente, digo, solo que se bombardean infraestructuras industriales que evidentemente puede coger a alguien allí. Pues sí, a lo mejor hay un vigilante, a lo mejor hay trabajadores de estos nocturnos que tienen que hacer algún tipo de labor y los puede coger en el bombardeo. También es verdad que cuando se lanzan estos ataques, desde que se detecta, porque eso sigue funcionando, desde que se detecta el lanzamiento de misiles en el Mar Negro o desde el punto de lanzamiento de los bombarderos rusos, se tarda de 1 hora y pico a 3 horas en que lleguen a destino, a sus objetivos. Con lo cual hay tiempo suficiente de soltar las alarmas aéreas, desalojar esos sitios en caso de que hubiera personas. Por eso las bajas civiles son mínimas. Mínimas. A decir, ha habido 7 heridos. Sí, Que caigan 2 misiles en una zona, en una instalación industrial, donde al lado hay calles, que van coches, que hay gente a lo mejor por allí haciendo footing y demás, y que eso caiga y al final lo único que tenga son 7 heridos, no tiene nada que ver con lo que hemos visto en Gaza, por ejemplo. claro. Y estamos viendo en Cisjordania y en el Claro, Líbano y demás. el Líbano y demás. Querido amigo, has mencionado el caso de Rumanía. ¿Qué está pasando en ese país donde un presidente en la primera vuelta es altamente votado, pero como ni siquiera porque sea prorruso, sino porque dice, bueno, con los rusos tenemos que llegar a algún tipo de acuerdo, la Unión Europea dice, no, este muchacho a nosotros no nos gusta, pongan otro y lo llevan preso y demás? Bueno, es que lo que ha habido han ido de disparate en disparate. Esto es una careta que se le cae, una más que se le cae a la Unión Europea, porque en última instancia esto no se puede hacer si no se tiene el visto bueno de Bruselas. Claro. Es decir, Y de Londres, ¿no? es decir, claro, es decir, que nadie se llame a engaño, que es que el presidente rumano que hay, o es que los jueces rumanos. Esto no se puede hacer si no se tiene el visto bueno de Bruselas. Rumanía, bueno, pues hay unas elecciones. En estas elecciones hay un candidato díscolo, porque no quiere participar para nada en la guerra de Ucrania, quiere hacer las paces con Rusia, quiere incluso sacar a Rumanía de la OTAN. Vamos, un personaje al cual no se le puede dejar ganar unas elecciones. Entonces, es decir, este hombre se presenta y entonces gana en la primera vuelta. ¿Y qué hacen? Pues dicen desde Bruselas y allí que ha habido injerencia rusa, en el cual por una campaña en TikTok, de alguna forma se ha manipulado a la población rumana para que vote a este señor. Primero es un insulto a la población rumana, porque no sé por qué en TikTok tiene ese efecto, o sea, en Rumanía tiene ese efecto TikTok y no lo tiene, por ejemplo, en Alemania, que ha habido elecciones recientemente. Y ganó el hombre de BlackRock. Exactamente, es decir, se ve que ahí TikTok ahí los rusos no tenían posibilidad de hacer injerencia, ¿no?
Luego se supo que la campaña en TikTok no la habían hecho, por supuesto, los rusos, la había hecho un partido liberal de la propia Rumanía que quería que este hombre ganara votos para quitárselos al otro partido con el cual competía directamente. Claro, la sorpresa es que este hombre gana las elecciones. ¿Qué hacen? Las anulan. Y sí, está bien, así se gobierna. Se anulan, ¿no? Y, lógicamente, se anulan las elecciones, el tiempo se extiende y hay un momento en que hay que volver a convocarlas, claro, porque ahora mismo lo que hay es un gobierno interino que no tiene legitimidad para decir muchas cosas. Se anulan esas elecciones, llega el momento de convocar una nueva y este hombre va a presentarse. Entonces, para evitar que se presente, ¿qué se hace? Va y se le detiene en la calle. Se le lleva a comisaría y entonces por una chorrada, por la injerencia rusa, porque creen los extraterrestres o por lo que sea, se levanta un expediente judicial. Pasa a disposición judicial, se levanta un expediente judicial. Digamos que está ahora mismo imputado en una causa que seguramente esa causa al final se tira a la papelera. Pero en esto se basa los tribunales ahora mismo rumanos para decirle, como usted está imputado, no se puede presentar a las elecciones. Él recurrió y hoy ha decidido el Tribunal Supremo que no se presenta a las elecciones. Evidentemente, ¿qué pasa? Porque ya se ha montado una revuelta social en Rumanía, Es un porque follón. además este hombre encabeza las encuestas y puede ganar. Sí, sí, Y entonces, claro. claro, tú fíjate el problemón, que gana un señor de un país que es fundamental en la OTAN ahora mismo. Primero porque tiene costa en el Mar Negro. Es decir, de hecho, los buques con armas y otras cosas que llegan a Ucrania al puerto de Odessa no pueden ser interceptados por la flota rusa porque van por las aguas jurisdiccionales de Rumanía. ¿Mm? O sea, fijaos si es importante Rumanía. Porque en Rumanía están haciendo la mayor base de la OTAN, de la cual, por cierto, creo que Trump ha dicho que sigan otro, que ellos no, esa base, no, Exactamente. pero es una de las bases más grandes de Europa de la OTAN. Como siempre, ahí en el Mar Negro y las cercanías de Rusia. Pero además Rumanía es uno de los 3 vectores del famoso sistema antimisiles, que ya provocó las primeras situaciones tirantes con Rusia, porque ese sistema antimisiles, que era para interceptar los misiles iraníes, Que está un poco lejos, ¿no? claro, claro, todo el mundo oye hablar de sistema antimisiles y dice, hombre, pero es un sistema de defensa. No, vamos a ver. Claro. Ese es un sistema que lanza misiles, que lanza vectores de largo alcance. Y tú puedes poner un antimisil o puedes poner un misil con cabeza nuclear. Claro. Es decir, entonces, claro, eran Polonia, Rumanía y la base de Rota en España. Entonces, bueno, pues fíjate, Rumanía también. Y Rumanía es fundamental para las líneas logísticas que llevan desde el norte hasta el Mar Negro y el Mediterráneo Oriental para la OTAN, que además pues, para el suministro a Ucrania. Es decir, en estos momentos Rumanía es una pieza fundamental en el ajedrez geoestratégico de esa zona